es darles a conocer los temas más relevantes de la fiducia mercantil, por lo cual se hablará de la definición de las partes de este mismo, de la transferencia mortis causa, de las características y efectos, de las obligaciones de las partes y las causales de extinción. Siendo así, comenzaremos con la definición, en la cual el artículo 1226 del Código de Comercio dispone que la fiducia mercantil es un negocio jurídico, en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada en el contrato que se esté dando, en provecho de este o de un tercero que sea un beneficiario o fideicomisario. El negocio jurídico podemos entenderlo de la manera en la que el acto de voluntad es el cual está encaminado en busca de unos efectos pretendidos por este agente, como lo es un testamento o la celebración de dicho contrato. Y es importante recalcar que el negocio jurídico no es un contrato, sino que el contrato es una manifestación de este mismo. Este, eh, este contrato pues, puede ser suscrito en un acto entre vivos o por la manifestación de testamento o mortis causa. Bueno, ahora tenemos las partes. Comenzaremos con el fiduciante, el cual puede ser una persona natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al fiduciario para que éste los administre, venda, de tal forma que cumple la finalidad del contrato o acto testamentario. Las características del fiduciante es que debe ser legalmente capaz, lo que significa que debe ser mayor de edad y cumplir con las características mentales para pues estar administrando o cumpliendo la finalidad de estos contratos. El consentimiento a lo largo del contrato debe ser exento de vicios de error, fuerza o dolo. Y pues es importante que se debe constituir con fines lícitos. Bueno, ahora hablaremos del fiduciario. Es una persona jurídica autorizada por las sociedades fiduciarias. Tiene un mismo objeto que el fiduciante, que es que pues obviamente puede ser en favor suyo o de un beneficiario. Y su actuación frente a terceros siempre es a nombre del patrimonio autónomo constituido con los bienes del objeto de la fiducia. Ahora, el fideicomisario o beneficiario puede ser una persona natural o jurídica de naturaleza privada o pública o nacional o extranjera, quien ejerce la administración de unos bienes fideicomitidos. El fiduciario debe rendirle cuentas y es importante que la existencia del beneficiario esté en el momento de la extinción de este contrato, pero no es importante o no es tan relevante que su existencia se sepa durante pues, este contrato, sino que debe estar es al final. Y por último, el objeto, en el cual el artículo 1126 del Código de Comercio informa que la posibilidad de transferir uno o más bienes específicos, no importa su valor, si son muebles, inmuebles o incorporales, y que se encuentran dentro del tráfico jurídico. Para esto es importante que la transferencia que se dé de los bienes por parte del fiduciante al fiduciario esté pues hecha para constituir esto como un patrimonio autónomo. Y la transferencia debe ser plena, ya que deben quedar radicados como un patrimonio autónomo. Ahora hablando de la mortis causa, como se dijo anteriormente, es que pueden ser transferidos la totalidad o parte de estos bienes con el fin de destinarlos en favor de terceros. Para esto es necesario respetar la porción legítima de los herederos forzosos y la aceptación de los fiduciarios, ya que sin esta no hay pues un acto constitutivo y por lo tanto todo esto sería inválido. Las características y efectos de la fiducia mercantil es que es un contrato bilateral, ya que genera obligaciones por ambas partes, como pues por ejemplo puede ser que el fiduciante debe transferir el bien específico y pagar la remuneración, mientras que el fiduciario tiene la obligación de administrar los bienes o enajenarlos. Es un contrato también oneroso, ya que tienen ciertas cargas prestacionales recíprocas. Las partes intervinientes en el contrato de fiducia están facultadas, en virtud de la autonomía negocial de que gozan para ampliar o modificar el plazo pactado, siempre y cuando esto no exceda los máximos legales establecidos por la ley, que ya más adelante veremos que son 20 años.
La formación del patrimonio autónomo es fundamental para realizar la transferencia de estos bienes para que sean separados de lo que constituye el acto fiduciario. Y debe haber una separación absoluta de bienes para lograr identificar el patrimonio de la sociedad y el patrimonio del fiduciante. Los bienes fideicomitidos salen del patrimonio del constituyente y no pueden ser embargados por acreedores posteriores a esta constitución. Y por último, el fiduciario obra en nombre propio y compromete los bienes afectados. Ahora, las obligaciones de las partes. Comencemos por el fiduciante, de la cual tengo tres en este momento. La primera es transferir el dominio de los bienes, la segunda es pagar al fiduciario la remuneración y la última es cancelar los gastos en los que ha incurrido el fiduciario cumpliendo pues su gestión. De esto no hay como tal un artículo en el Código de Comercio ni en ningún otro lado en el cual especifique cuáles son sus obligaciones, ni creo que las de el beneficiario. Pero pues se puede intuir cuáles son, pues dada la naturaleza del negocio. Ahora, el fiduciario está, pues sus obligaciones están estipuladas en el artículo 234 del Código de Comercio, de las cuales sale que tiene que actuar con diligencia para lograr el fin determinado de la gestión de estos negocios ajenos. También debe mantener separados los bienes de la fiducia con la sociedad y otros negocios fiduciarios de forma jurídica, patrimonial o contables. Debe administrar los bienes de forma establecida en el contrato, excepto cuando el fiduciante le otorga una facultad para actuar bajo la conveniencia de este mismo. El fiduciario debe ser personero para ejercer los derechos frente a terceros en los diferentes actos jurídicos que se presenten. Y también debe acudir a la superintendencia bancaria cuando tenga dudas de la naturaleza y alcance de sus obligaciones. También debe gestionar los negocios de tal forma que busque una onerosidad en beneficio propio sin extralimitar sus funciones, lo cual es muy importante. Y por último, debe rendir cuentas de su gestión al beneficiario por un término de cada 6 meses. Ahora el beneficiario, que debe recibir los bienes en el momento en que se cumple el contrato y colaborar en actos necesarios para que éste mismo se pueda cumplir. Y por último tenemos las causales de extinción, de las cuales se hablan específicamente de tres, que son que la realización del fin encomendado o la imposibilidad absoluta de realizarlos. Pero para que se cumpla esta imposibilidad absoluta, se debe saber de forma cierta y con hechos que el fiduciante no tiene la posibilidad de hacer esto, ya que ha agotado todos los recursos necesarios y los que estaban a su alcance sin extralimitar su función para cumplir pues el contrato. También se puede dar la causal de extinción por muerte del fiduciante o del beneficiario. Y por último, por el vencimiento máximo de la legalidad, que pues se establece que son 20 años. Pero pues en el negocio jurídico se puede establecer una fecha diferente a esta.